Vamos a orar primero. Vamos a dar gracias a Dios y pedir al Señor su dirección. Y luego, en la medida que vamos desarrollando la enseñanza, pues vamos a ir tocando algunas referencias. Y yo sé que va a ser de bendición esta enseñanza. No es la primera vez que lo enseño. En efecto, lo enseñamos en BBS. Si usted viene a BBS, hablamos sobre sanidad divina. Ese es el tema de esta noche. Y vamos a aprender cosas que son muy importantes para desarrollar nuestra fe en que Dios quiere sanar nuestros cuerpos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu magnífica presencia en este lugar. Te damos gracias por la unción de tu Espíritu. Señor, tú eres el que obras en cada persona. Cuando abrimos nuestro corazón, realmente tú nos llenas con tu presencia, con tu palabra, con tu poder. Y estamos delante de ti para que sea tu Espíritu quien nos ministre, quien abra nuestro entendimiento y nos enseñe estas verdades que van a ser de bendición a nuestras vidas. Úsame para ser un canal de bendición a tu pueblo y que, Señor, cada persona salga de aquí dándote a ti la gloria. En el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sí, eso ese es el tema de esta noche. La sanidad divina. Sanidad divina para nuestro cuerpo físico. Aleluya. Gloria a Dios. A manera de introducción quiero enfatizar que hay tres diferentes actitudes en la iglesia cristiana con respecto a la sanidad. O sea que la teología de la sanidad, el aspecto de la sanidad física está dividido, es controversial, está dividido principalmente en tres diferentes actitudes que los creyentes tienen hacia lo que es sanidad divina. Y necesitamos aclarar esto, necesitamos entender lo que la Biblia enseña al respecto. Por ejemplo, un grupo de creyentes enseña que la sanidad no es para hoy. En efecto, muchos enseñan que hoy día tenemos la ciencia médica, los hospitales, el desarrollo de la ciencia a un nivel exagerado, que Dios ya no sana físicamente a los enfermos, sino que para eso Él tiene a los hospitales y a los doctores. En realidad, entiendo y entendemos que los doctores, los hospitales, la ciencia médica es un don de Dios al mundo. Realmente, si no fuera por la ciencia médica, muchas personas murieran mucho antes de lo que mueren. O sea, yo, por ejemplo, entiendo que personas que están en tratamiento de diálisis porque sus riñones dejaron de funcionar, si no existiera ese tratamiento, como años atrás no existía, las personas morirían antes. Unos cuantos años antes. Yo he conocido personas que han estado más de 10 años, más de 15 años haciéndose tratamiento de diálisis, y la vida es un poco diferente y difícil, pero viven un poquito más. O sea, y muchas cosas han aparecido en la tecnología, en la ciencia, que realmente es para beneficio del ser humano. O sea, yo no puedo pensar que los hospitales son del diablo, ni que los doctores son del diablo, ni que no, eso viene de Dios. Dios es el que ha dado el entendimiento y la inteligencia a los doctores, a los científicos, y nos han traído adelantos que han sido y son de mucha bendición a la humanidad. Sin embargo, la ciencia médica está limitada. La ciencia médica no tiene todo el poder. En efecto, los doctores más honestos que existan, ellos están conscientes de que ninguno de ellos puede sanar a nadie. La medicina no sana a nadie. La medicina lo que ayuda al cuerpo físico a que se sane a sí mismo. O sea, la medicina suple ciertas cosas que le falta al cuerpo para que el cuerpo mismo se sane. Dios diseñó el cuerpo físico de esa manera. Y la medicina es una ayuda muy importante, pero está limitada. O sea, hoy día, con todo el énfasis y todo el avance científico, vemos que hay enfermedades que no son curables. Vemos que los doctores tienen que decir, ya no hay nada que hacer. Ya no se puede hacer nada en la persona, sino que esperar la muerte. O sea, quiere decir que hay límites, hay límites. Ahora, aunque la ciencia médica existe y está muy adelantada y es una gran bendición, sin embargo, la fe del creyente no debe estar puesta en la ciencia médica, debe estar puesta en Dios. En Dios. Dios usa a los doctores, pero Dios es el que sana. Amén. Dios usa a los hospitales, pero Dios es el que sana. O sea, en el momento que ponemos nuestra fe y nuestra confianza en los doctores, caemos bajo maldición. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre.
Amén. O sea, hay que entender esas cosas. Sin embargo, a pesar de los avances científicos y todo, no podemos decir que Dios ya no sana hoy. Este grupo que cree de esa manera, ellos dicen que la sanidad es un milagro y que realmente los milagros solo pertenecieron al período apostólico. Al tiempo cuando los apóstoles estaban aquí, cuando murieron los apóstoles, ya se acabó ese periodo donde Dios sanaba. Ahora ya Dios no sana más. Esa es una de las opiniones, de las actitudes que hay concernientes a la sanidad divina. Otro grupo afirma que Dios sí sana hoy, pero sana en respuesta a una oración especial o a un acto de fe especial y de acuerdo a su propia voluntad en cada caso. O sea, este grupo cree que Dios sana hoy, pero a los que Él quiere sanar. Dios sana hoy solamente cuando Él quiere sanar a una persona y dándole una fe especial a esa persona para que reciba la sanidad. Ese es el segundo grupo que cree de esa manera. Pero hay un tercer grupo que cree, y es el tercer grupo, es donde estoy incluido yo y muchos de nosotros, y usted que está oyéndome hoy, si va a ponerse de acuerdo conmigo, pues va también a pertenecer a este tercer grupo, que enseña que la salud del cuerpo es un derecho legal de todo hijo de Dios y que se recibe sobre la misma base que se recibe la remisión o el perdón de los pecados y la salvación para nuestro espíritu. En otras palabras, no es necesario una fe especial, sino es necesario la fe. La misma fe que uno ejercita para recibir salvación, esa misma fe se ejercita para recibir sanidad. Amén. O sea que este tercer grupo enseña que la sanidad divina es un derecho legal de todo hijo de Dios, de todo creyente en Cristo Jesús. Y se recibe por fe, sobre la misma base que se recibe la remisión de pecados o el perdón de pecados y la salvación del espíritu o la salvación del alma, como mucha gente también le dice. Ahora, cuando miramos estos tres grupos, obviamente cada uno tiene sus propias observaciones y conclusiones que han llegado al interpretar la Biblia de diferentes maneras. Pero, ¿qué es lo que la palabra enseña acerca de estas tres actitudes? La primera dice que Dios no sana ya porque la sanidad es un milagro y que realmente los milagros ya no existen porque pertenecieron solamente al primer siglo de la iglesia cristiana, cuando se necesitaba que la gente viera milagros para que creyera en el evangelio, pero después ya no hace falta eso. Eso no tiene base bíblica por ningún lado. Amén. 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 O sea que esa actitud es errónea. ¿Por qué? Porque los milagros todavía existen. En efecto, cuando oramos a Dios y recibimos respuesta a esa oración, eso es un milagro. ¿Sí? Es bueno definir lo que un milagro es. Y podemos definir un milagro de esta manera. Te voy a leer una definición. O sea, un milagro es realmente una intervención de Dios en la esfera de las leyes naturales o en el dominio de la actividad humana. O sea, cuando Dios interviene en la vida natural de un individuo, en las circunstancias de un individuo, cuando Dios interviene de una manera sobrenatural, ocurre un milagro. Cada vez que Dios tiene un encuentro contigo en alguna situación específica, hay un milagro. O sea, Dios interviene en la esfera de las leyes naturales. ¿Qué quiere decir? Que el mundo físico está regido por leyes naturales, leyes de la física. ¿Ok? El mundo funciona de esa manera y de ahí no se sale. Pero cuando Dios interviene en la escena, Él interviene con sus leyes, que son sobrenaturales. O sea, es lo sobrenatural interviniendo en lo natural. Y obviamente ocurre un milagro. Si un cristiano no cree en milagro, no puede ser un cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros somos producto de un milagro. Cuando tú recibiste a Cristo como tu Salvador, dice la Biblia, tú naciste de nuevo. Hubo un milagro en tu espíritu. Tu espíritu recibió vida eterna. Tú eras una persona que estaba bajo el poder de Satanás, bajo el poder del pecado, bajo el poder de la maldad. ¿Sí? Estabas lejos de Dios, muerto en delitos y pecados. Pero Cristo vino y te dio vida. Vida a tu espíritu y tú experimentas algo diferente en ti.
No fue un cambio psicológico, no fue un cambio que alguien te lavó el cerebro. Y no. Fue el Espíritu Santo de Dios produciendo dentro de ti, en tu espíritu, un cambio radical. Te dio vida nueva. ¿Cuántos entienden? Y eso es un milagro. Entonces los milagros sí existen. Y esa teoría queda totalmente descartada de que la sanidad no es para hoy porque la sanidad es un milagro y los milagros no existen ya. No, los milagros sí existen porque Dios existe. Y Dios es un Dios de milagro. Aleluya. Ahora, el segundo punto es que Dios sana en respuesta a un acto especial o a un acto de fe especial o a una respuesta a una oración especial cuando Dios quiere. Si Dios sana solamente en respuesta a un acto especial de fe y solo cuando Él quiere, entonces la sanidad no pertenece legalmente a ningún creyente. Y los que piensan de esa manera no creen que Jesús llevó nuestras enfermedades. O sea, ellos no creen que la sanidad es parte de nuestra redención. Ellos no creen eso. Ellos no creen que cuando Jesús murió en la cruz, Él murió por nuestras enfermedades. Ellos creen que murió solamente por nuestro pecado. Sobre esa base, entonces ellos dicen, Dios sana cuando Él quiere sanar a alguien y como Él quiere hacerlo y en respuesta a un acto especial o a una respuesta de una oración especial o a una fe especial. O sea, en ese sentido, ninguno tiene ningún derecho a pedir a Dios sanidad o a creer que Dios lo va a sanar. Pero eso es totalmente arbitrario también. ¿Por qué? Vamos a enfatizarlo en esta noche. El tercer grupo que cree que la salud del cuerpo es un derecho legal que cada creyente en Cristo tiene y que se recibe de la misma manera, sobre la misma base que se recibe la salvación, obviamente cree que Jesús llevó nuestras enfermedades en su muerte en la cruz del Calvario. Aleluya. Que la sanidad pertenece a cada creyente. Es parte de nuestra herencia. La sanidad es un derecho legal que cada creyente en Cristo tiene. De la misma manera que tú tienes un derecho a ser salvo, tienes también un derecho a ser sano. De la misma manera que Cristo proveyó para tu salvación en el aspecto espiritual, Él también proveyó para tu salvación en el aspecto físico, que es la sanidad del cuerpo. Amén. De eso vamos a hablar en esta noche. ¿Cuántos me entienden lo que estoy hablando? Aleluya. Y es un asunto bien interesante. Ahora, para comprender lo que es la sanidad divina, debemos entender, y yo lo he mencionado aquí en otras veces, y usted si ha venido, yo sé que ya lo ha entendido, pero es bueno repasarlo, es bueno volverlo a decir para recordar. Para comprender lo que es la sanidad, debemos entender cuál es el origen de la enfermedad, cuál es el origen del mal, cuál es el origen de la muerte misma. Y hemos aprendido a través de cada martes aquí que realmente el pecado que Adán cometió trajo consecuencias a toda la raza humana. Amén. ¿Sí? Por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 12. Es un pasaje que ya hemos tocado en otras ocasiones, pero que vale la pena mirarlo en esta noche para poder ir entendiendo este concepto. Sí, en Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este hombre es Adán, y por el pecado entró la muerte. La muerte entró al mundo por el pecado de un hombre. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que cuando estudiamos la identificación del hombre con Adán, ¿se acuerda? Estudiamos que cuando Adán pecó, la raza humana entera pecó. Porque Adán es la cabeza de la raza humana. De la misma manera que Cristo es la cabeza de la nueva raza humana, que es la iglesia. Los creyentes en Cristo. Adán es la cabeza de la raza humana. Lo que Adán hizo afectó a toda la humanidad. O sea, antes que el ser humano naciera como producto de Adán y Eva, ya eran pecadores. Por eso un bebé cuando nace ya es pecador. Aunque no ha cometido ni un solo pecado.
Pero ya trae el pecado consigo. ¿Por qué? Porque se traspasa. Todos pecamos en Adán. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando el pecado entró, cuando la muerte espiritual entró en el espíritu del hombre, causó el pecado en el hombre, causó la enfermedad en el hombre y causó la muerte. La Biblia dice en Romanos 6:23, si lo gustan mirar allí en el próximo capítulo, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, el pago que el pecado da es muerte. O sea, la muerte y la enfermedad tienen su origen en el pecado y realmente ahora están siendo propagadas en la tierra por Satanás. Podemos decir que la enfermedad es una forma progresiva de la muerte. Toda enfermedad que no se atiende lleva a la muerte. Por muy simple que sea la enfermedad, una enfermedad muy simple que sea, no vas al doctor, no haces nada al respecto, se complicará y te lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque la enfermedad es una forma progresiva de muerte, o va en progreso hasta llegar a la misma muerte. Podemos decir, la enfermedad es muerte en su comienzo, es deterioro del cuerpo. ¿Sí me explico? Ahora, es interesante entender esto, iglesia, que la enfermedad tiene su origen en el pecado, porque si la enfermedad es muerte en comienzo, o la enfermedad es muerte en progreso que conlleva la muerte, y la muerte es resultado del pecado, resultado de la desobediencia, quiere decir que la enfermedad tiene su origen en el pecado. Ahora, no quiere decir que toda persona que está enferma, su enfermedad es un resultado de un pecado que esa persona cometió. No, puede que sí, puede que no. Pero la enfermedad es consecuencia, resultado del pecado, generalmente hablando, que está aquí en la tierra, que está en la raza humana. ¿Me hago entender? Aleluya, amén. Ahora, esa enfermedad está siendo actualmente propagada por Satanás, no por Dios. O sea, la mentalidad de que Dios me tiene enfermo, de que Dios me ha causado este mal para enseñarme algo, no es aceptable. Cuando tú miras en la escritura, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 2, Job, pon una mano allí en Romanos, y mira en Job, capítulo 2, cuando Job viene y acusa, cuando el diablo viene, y acusa a Job delante de Dios. En el versículo 1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, Job está acusando, el diablo está acusando a Job delante de Dios. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. ¿Quién hirió a Job? Satanás. O sea, Dios no lo hizo. Dios no lo hizo. Pero dice alguien, pero Dios lo permitió. Ese es otro punto que vamos a tratar quizá esta noche o si no en otra ocasión. Pero el autor de la enfermedad de Job no fue Dios. Dice la Biblia, Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, el autor de la enfermedad de Job no fue Dios, fue Satanás. Satanás quiso que Dios lo hiciera. Pero Dios dijo, no, él está en tu mano. Satanás lo hizo. Amén. Ahora, en Lucas 13, no lo vamos a leer, pero en Lucas 13, 16, cuando Jesús se encuentra con aquella mujer que estaba jorobada en la sinagoga porque tenía un espíritu de enfermedad.
La Biblia dice un espíritu de enfermedad. Y Jesús la vio y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso su mano sobre ella y en el momento ella se enderezó. El jefe de la sinagoga protestó y dijo, tantos días tiene la semana para que sanen los enfermos y ¿cómo vienes a hacerlo hoy sábado? Y Jesús les dijo, hipócrita, ¿no todos ustedes llevan a sus animales a beber y a comer el día sábado? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado. Jesús no le llama que Dios la había enfermado, que Satanás la había atado. No era necesario desatarla, sanarla, liberarla en día sábado. O sea, allí Jesús claramente explica que el autor de la enfermedad de aquella mujer no era Dios, era Satanás. Satanás había atado a aquella mujer. Satanás es el autor de las ataduras espirituales, emocionales y físicas en las personas. Amén. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y Jesús se estaba refiriendo ahí al diablo. El diablo es el autor, el que roba la bendición de Dios, el que trae muerte y destrucción al ser humano. Iglesia, Dios no es el autor de la enfermedad, es Satanás. Jesús vino, dice la Biblia, y fue ungido con Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese es un pasaje que usted debe mirar en su Biblia. Búscalo allí. Hechos capítulo 10, verso 38. Hechos capítulo 10, verso 38. Aleluya. Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Ya lo encontró? Mira cómo dice, Pedro está hablando allí en la casa de Cornelio, está predicando el evangelio y él habla de Jesús. Y él dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea que Pedro declara aquí que los enfermos a los cuales Jesús sanó estaban oprimidos por el diablo. La enfermedad es una opresión. Y el autor de esa opresión es el diablo mismo, no es Dios. La Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Me está entendiendo esta noche? O sea, la enfermedad es una forma progresiva de muerte. Y la muerte es la paga del pecado. Realmente la enfermedad es causada por el pecado en la raza humana y en el ser humano en esa manera indirecta. Si no hubiera habido muerte espiritual, si no hubiera habido separación de Dios en el espíritu del hombre, la muerte y la enfermedad no se habrían apoderado nunca del cuerpo físico. O sea, Jesús estuvo aquí en la tierra y Jesús nunca estuvo enfermo. La enfermedad no lo podía tocar. Y él estuvo en medio de gente con enfermedades contagiosas. Pero la enfermedad no lo podía tocar a él. Él hizo esta declaración. El príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene en mí. No hay nada en mí que le da derecho a él. Jesús no había pecado jamás. Jesús no tenía muerte espiritual en su espíritu. O sea, el diablo no tenía ningún derecho de poner enfermedad en el cuerpo de Jesús. Amén. La enfermedad existe en el cuerpo físico del ser humano hoy día por causa del pecado. ¿Por qué? Porque aunque nosotros hemos sido redimidos y hemos sido salvos, pero todavía tenemos un cuerpo que ha pecado. Y que producto de ese pecado ha recibido el poder de la enfermedad en su cuerpo. Y por causa de que nuestras vidas no son perfectas, hacemos decisiones malas, comemos cosas que no debemos comer, nos vamos sobrepeso que no debemos estar. ¿Aló? Hay accidentes por causa de negligencia que nos provocan enfermedades, dolencias, situaciones difíciles. Por eso son causas que la enfermedad tiene, pero no es Dios el autor. Todo tiene una razón de ser, pero la razón de ser es nuestra desobediencia, nuestra falta de sabiduría muchas veces, que nos causa situaciones difíciles, entre ellas la enfermedad.
Entonces después cuando estamos enfermos es cuando queremos correr y echar el tiempo para atrás. Ay, si yo no hubiera comido tanto eso. Ya lo comiste. Ay, pero si yo no hubiera hecho esto. Pero ya lo hiciste. O sea, es nuestra responsabilidad. Ese es el punto. Sí, después culpamos a Dios. Y Dios, ¿por qué me tienes así? Y no es justo. Y yo que te sirvo tanto. Es correcto, tú sirves mucho al Señor, tú amas a Dios, pero hay áreas en tu vida que tú mismo has dado lugar a la enfermedad. Otras veces la enfermedad es genética por causa de que está en la sangre, en tus antepasados, etcétera, etcétera, y ataca nuestro cuerpo. Pero no viene de Dios, es por causa del pecado, por causa de que Satanás distorsionó la creación que Dios creó. Aleluya. O sea, cuando Satanás se convirtió en el Dios de este mundo, y eso tenemos que entenderlo. El enemigo nunca fue diseñado por Dios para ser Dios de este mundo, o de este siglo, de este tiempo presente. Pero él recibió la autoridad que Adán le dio, y se constituyó en el Dios de este siglo. Eso lo dice la Biblia. El apóstol Pablo le llamó al diablo el Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento de aquellos incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Jesús le llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo será juzgado, refiriéndose a Satanás, el príncipe de este mundo. ¿Para cuándo Satanás vino a ser el príncipe de este mundo? Cuando Adán le entregó la autoridad que Dios le había dado a él. Dios creó a Adán para que fuera el Dios de este mundo. ¿Aló? Cuando Dios creó a Adán, Dios le dio a Adán la autoridad sobre este mundo físico. Él le dijo, señorea. Adán tenía la autoridad sobre este mundo físico. Dios se la dio. Él era como un Dios en este mundo bajo la autoridad del Dios Altísimo. Pero a través de la tentación, Adán cedió esa autoridad. Y por eso fue un pecado de alta traición. Cedió esa autoridad a Satanás. Y Satanás se convirtió en el Dios de este siglo. ¿Sí? Jesús mismo lo aceptó cuando la tentación. Mira en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Aleluya. Lucas capítulo 4. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, en el versículo 5, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad o toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido, ¿qué? Entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras o me adorares, todos serán tuyos. Ahora Jesús no desmintió al diablo. Jesús no le dijo al diablo mentiroso. Eso no es verdad. No, Jesús no lo desmintió. Jesús respondió y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si el diablo le mintió a Jesús y Jesús sabía que el diablo le estaba mintiendo, entonces no fue una tentación real. Es como que yo te ofrezca a ti que te voy a regalar $1,000,000. No hay tentación ninguna para ti porque yo... ¿Cuál millón? Amén. Si tú sabes que es una mentira, tú no eres realmente tentado. Para que tú seas realmente tentado, tienes que ser que lo que te están ofreciendo es una verdad. O es un hecho. Amén. Jesús fue realmente tentado. Pero Jesús no cayó en la tentación. Jesús no desmintió a Satanás. Sin embargo, tú sabes que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, lo primero que él le dijo a sus discípulos fue, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
O sea, quiere decir que Él ha conquistado lo que Satanás tenía, que Adán le había dado. Amén. Hay dos escrituras más que el Espíritu de Dios me pone en mi mente. Mira, en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1. Aleluya. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Cuando Jesús se presenta al apóstol Juan en la isla de Patmos. Verso 17 dice Juan: cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves, o sea, la autoridad de la muerte y del Hades. Ahora mira en el capítulo 11 de Apocalipsis. Capítulo 11. Aleluya. Aleluya. En el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo que Satanás le dijo a Jesús: todo esto me ha sido dado y a quien yo quiero lo doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Jesús sabía que Él había venido a conquistar esos reinos, pero no a la manera de Satanás, sino a la manera de Dios. Y la manera de Dios no era adorando al diablo, sino la manera de Dios era a través de la cruz. En su muerte y en su resurrección, Jesús conquistó lo que Adán le había dado a Satanás. Lo recibió de vuelta. Y los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y en el final de la historia, todo eso será una realidad. Este mundo será del Señor Jesucristo. Él es el Señor. Sí, en efecto, la tierra siempre es del Señor. El mundo como planeta es siempre, porque la Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando hablamos de que Satanás es el príncipe de este mundo, nos referimos al sistema que gobierna este mundo. Sistema de pensamiento, sistema de acciones, basado en la maldad de la gente. Eso lo gobierna el diablo. Amén. Pero Jesús conquistó. Y cuando Él venga a reinar aquí en la tierra, en los 1000 años que Él va a reinar aquí en la tierra, realmente los reinos de este mundo han venido a ser de Él. Porque el diablo estará atado por 1000 años. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ahora, volviendo al punto de la enfermedad y de la sanidad. Cuando Satanás se convirtió en el Dios de este mundo, uno de los resultados de su dominio fue contaminación en el aire con gérmenes que causan enfermedades. Cada día se descubren científicamente gérmenes, microbios, bacterias que causan enfermedades, que causan epidemias, que causan, y muchas veces mortales. Amén. Gérmenes que no son vistos físicamente sin la ayuda de un microscopio. O sea que en tiempo atrás, cuando no existían los microscopios, pues eso no se veía. La enfermedad estaba allí, pero los gérmenes que causaban la enfermedad no se conocían. Pero a través de los avances científicos se entiende que hay muchos gérmenes en la atmósfera que contaminan el aire, contaminan y producen enfermedades, producen plagas, producen epidemias, y es un enemigo mortal del ser humano, estos gérmenes. ¿Me explico esta noche? O sea, que en este mundo actual existe el mal. Y ese mal que existe en el mundo es el que causa las enfermedades en los seres humanos y en los animales, en todo lo que es el planeta. Dios no lo creó así. Todo se distorsionó cuando el pecado entró en el espíritu de Adán. La Biblia dice que la creación gime, esperando la redención, esperando que los hijos de Dios sean manifestados
para tomar autoridad de vuelta y poner la creación bajo el dominio de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, esto es importante entenderlo, iglesia, porque la existencia del mal en este mundo ha hecho que muchas personas de buena fe se resistan a creer en un Dios de amor. ¿Cómo es que un Dios de amor causa todo este problema que hay en el mundo hoy? ¿Cómo un Dios de amor puede causar esas epidemias que matan a millones de personas? ¿Cómo es que un Dios de amor puede? Pero ellos no entienden que no es Dios el causante de todo eso, sino que el resultado o la causa de todo eso es el resultado del imperio satánico sobre la humanidad, como el príncipe de este mundo que Él es para aquellos que no conocen a Jesús. En los países donde más ignorancia hay del evangelio, es donde más enfermedades, epidemias y destrucción de muertes hay. O sea, países donde realmente existe idolatría, donde se adoran a otros dioses, donde el nivel de enfermedad, el nivel de pobreza, el nivel de miseria sobrepasa los límites. En los países donde se ha recibido el evangelio, disminuye. Eso nos dice algo. ¿Sí o no? ¿Me entienden o no? O sea, el pecado y la enfermedad son nacidos ambos de la muerte espiritual en el espíritu del hombre y es obra de Satanás. Ese es el origen de la enfermedad. Ese es el origen de la enfermedad. La enfermedad no es de Dios. La enfermedad no es una bendición. La enfermedad es una maldición. La enfermedad es realmente diabólico. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos entender esto todavía un poquito más? Mirando la actitud de Dios con respecto a la enfermedad. ¿Qué actitud tiene Dios hacia la enfermedad? Bueno, yo quiero que tú entiendas que Dios contempla la enfermedad como Él contempla el pecado. Él la considera como obra de Satanás, ambos, pecado y enfermedad, ambos. Dios lo considera de esa manera. ¿Por qué yo digo esto? Porque Cristo vino a revelar a Dios. Cristo es la revelación de Dios. Y cuando Cristo vino a este mundo, Él vino a manifestar la actitud de Dios hacia el ser humano. Cómo Dios ve al hombre. Y si tú has leído la Biblia, tú entiendes que cuando Jesús vino y comenzó a ministrar aquí en la tierra, una de las cosas que Él primero empezó a hacer fue sanar a los enfermos. Yo quiero que mires en Mateo capítulo 4. Si no me alcanza el tiempo esta noche, lo continúo el martes que viene. Porque yo quiero que vayamos paso por paso. ¿Ok? Mateo capítulo 4. Mateo 4. Vamos a mirar el versículo 23. Aleluya. Aleluya. ¿Sí? Después que Jesús fue tentado y venció al diablo en la tentación y todo, Él empezó su ministerio. El versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, Él no sanó alguna enfermedad y alguna dolencia. Él no dijo a nadie, mira, ¿sabes qué? No te voy a sanar porque Dios te quiere así, porque así vas a ser más fiel a Él. Jesús nunca dijo eso. Y Jesús es la revelación de Dios. ¿Sí? La Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, tú y yo podemos conocer a Dios hoy día por lo que la Biblia dice, pero más que eso, por lo que Jesús mostró cuando Él estaba aquí en la tierra. Porque Jesús es Dios, manifestado en carne, revelando el corazón del Padre Dios a la humanidad. Y dice la Biblia que Jesús vino predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Los sanó.
Ahora, miren el capítulo 9 de Mateo. Mateo 9, en el versículo 35. Dice prácticamente lo mismo, pero añade algo más que yo quiero que miremos. Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, otra vez, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, Jesús empezó a su ministerio enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando él miraba a las multitudes en sus diferentes necesidades, él tuvo compasión de ellos. Y sanó a todos los que estaban enfermos. Pero eran tantos que él solo no podía. Y él dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y entonces les dio a ellos autoridad. Le dijo: vayan ustedes y yo les doy autoridad para que sanen toda enfermedad y toda dolencia y echen fuera a los demonios de los que están endemoniados. O sea, ya no solo yo, ahora ustedes también, porque son demasiados y yo solo no puedo. Y luego, si miras en Lucas 10, no lo vamos a mirar, pero no eran suficientes los 12 discípulos y él llamó a otros 70. Y también los envió igual con la misma comisión. ¿Por qué? O sea, muchos teólogos modernos que no creen en la sanidad de hoy día, dicen que Jesús sanó a los enfermos en su ministerio para comprobar que Él era el Hijo de Dios, para comprobar que Él era el Mesías. Y obviamente esto fue parte de su propósito al sanar a los enfermos. ¿Sí? Porque en la sinagoga en Nazaret, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar para predicar el evangelio a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Y él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos. La escritura de Isaías 61, que hablaba de cuando el Mesías viniera, iba a ser un individuo, una persona, que el Espíritu de Dios iba a estar sobre él. Y Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura. En otro lugar, Juan el Bautista está preso y él manda a preguntar a Jesús, porque él no ve que Jesús va a reinar. Él pensó que Jesús era el Mesías para reinar en Jerusalén. Pero él ve que el tiempo pasa y Jesús nada de nada. Y quizás él se desanimó o se confundió. Pero el mismo Juan el Bautista manda a sus discípulos que le pregunten a Jesús: ¿eres tú el que esperamos o necesitamos esperar a otro? Y Jesús les dijo: díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, y a los pobres es predicado el evangelio. En otras palabras, obviamente sí, las sanidades y milagros de Jesús confirmaron que Él era el Mesías, que Él era el Hijo del Dios viviente, que Él era quien Él decía que era. Pero ese no fue el único propósito de la sanidad de Jesús. Porque aquí Mateo me dice a mí que Jesús fue movido con compasión. Para Él probar que Él era el Mesías, Él no necesitaba sanar a todos los que venían a Él. Él podía sanar 3 o 4 y ya era una prueba. ¿Sí o no? Pero Él sanó a todos. Mira otro pasaje en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 14. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí está bueno o no está bueno esto? Bendito el nombre del Señor. Capítulo 14 de Mateo, verso 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, él sanó a los que estaban enfermos porque tuvo compasión de ellos. No para probar que Él era el Mesías, pero que tuvo compasión.
Y cuando Él tuvo compasión, Él está revelándonos la actitud de Dios hacia la enfermedad. Es una actitud de compasión. Es una actitud de compasión. Dios ve al enfermo con compasión. O sea, Dios no quiere que ninguno esté enfermo. De la misma manera que Dios no quiere que ninguno perezca. Dios creó este mundo tan perfecto, tan bello, tan hermoso, que yo pienso que cuando Él mira la creación en la condición que está hoy día, Él dice, pero ¿por qué? ¿Cómo el hombre se ha degradado? ¿Cómo Satanás ha hecho desastre? Jesús vino a revelarnos el corazón de Dios. Amén. Y el corazón de Dios en la revelación de Jesús es compasión hacia aquellos que están enfermos. Hay una diferencia entre compasión y lástima. Tú puedes tener lástima de alguien y te entristece la condición de esa persona. Pues me da una lástima verlo así. Y ahí muere, ahí se quedó. Pero compasión es un sentimiento que no se conforma con decir, ay, pobrecito. Sino la compasión hace algo para ayudar al que está en la necesidad. Amén. Cuando Jesús tuvo compasión de ellos, al verlos enfermos, Él no dijo, ay, pobrecito, mira cómo sufren. No. Él inmediatamente hizo algo para sanarlos. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él tuvo compasión. O sea, si Él tuvo compasión, es interesante entender esto. Cuando miramos la vida de Cristo, entonces, podemos entender que la actitud de Dios hacia la enfermedad no es una actitud de decir, ok, esa es mi voluntad, que estés enfermo y te mueras. No, esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la actitud de Dios. Jesús no reveló eso. Sí, tú puedes leer, y yo te lo recomiendo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y subrayes en tu Biblia cada milagro que Jesús hizo. Y cuando le traían enfermos a Jesús, Él sanaba a todos. Él no sanó a todos los enfermos de su tiempo. No. Pero todos los enfermos que vinieron a Él creyendo, Él los sanó. Hubo muchos que Él no sanó porque no creyeron y no vinieron a Él. Pero todos aquellos que vinieron creyendo en Él, Él los sanó. Él no dejó a ninguno. La tradición religiosa nos enseña, bueno, es que Dios me tiene así porque Él sabe todas las cosas. Algo me está enseñando Dios. Yo conozco personas que están con ese pensamiento hace años y no han aprendido todavía lo que Dios les está enseñando. Cuando yo disciplino o disciplinaba a mis hijas cuando pequeñas, o mi esposa, la disciplina tiene un propósito, enseñar una lección. ¿Sí o no? Si yo veo que mi disciplina no hace efecto, tengo que cambiar el método. Porque quiere decir que mi disciplina no es efectiva, no está ayudando. O sea, si Dios te manda una enfermedad para enseñarte una gran lección, para que seas humilde, para que te arrepientas, quién sabe para qué. Y pasan 10 años tú con tu enfermedad y todavía no te arrepientes ni aprendes ninguna lección. O sea, quiere decir que el método de Dios falló. Si Dios te mandó la enfermedad para enseñarte y tú no has aprendido en 10 años, entonces el método de Dios falló. ¿Captaste la onda ahora? Si Dios me manda a mí una enfermedad para enseñarme algo, para enseñarme a ser humilde, digamos, y yo no cambio, y cada vez me pongo peor en mi enfermedad, y pasan 10 años y yo me consumo con mi enfermedad, eso quiere decir que la disciplina de Dios no me hizo nada. Dios falló en esa disciplina. ¿Por qué? Porque Dios no me manda enfermedad para disciplinarme. Empezando por ahí. Dios me da su palabra para ello. Aleluya. Aleluya. Amén. Iglesia, estoy insistiendo en esto porque yo entiendo cómo esta tradición se ha metido en la mente y en el corazón de la gente, que todavía piensan que Dios le manda una enfermedad porque los está castigando, porque se lo merecen, porque algo malo han hecho. Pero eso destruye la fe para recibir la sanidad. Si yo creo que Dios me está enfermando, ¿cómo yo voy a pedir a Dios que me sane?
Cristo fue la voluntad del Padre. Él y es la voluntad de Dios. El ministerio de Cristo en la tierra cubrió dos aspectos: traer paz al alma de la gente y traer salud a los cuerpos físicos enfermos. Él proclamó ambas cosas: salvación y sanidad, paz y salud. Ambas cosas fueron siempre parte del mensaje de Jesús y de lo que Él hizo aquí en la tierra. En otras palabras, Él proclamó salud y bendición tanto para la parte física de la naturaleza humana como para el aspecto espiritual. Jesús estaba interesado en ambas cosas. Mi parte espiritual me afecta a mi eternidad, pero mi parte física me afecta el presente. Si yo estoy enfermo, yo no puedo ser útil a Dios, 100%. Si yo estoy enfermo, yo no puedo ser útil a mi familia, 100%. O sea que me priva a mí, me está privando de algo que está causando dolor y problemas a la familia entera. O sea, el evangelio cubre ambas cosas. El ministerio de Jesús cubrió ambas cosas. ¿Sí me puedo dar a entender? O sea que la sanidad física tuvo un importante lugar en el ministerio de Cristo cuando Él estaba aquí en la tierra. Él no rechazó a nadie que vino pidiendo sanidad. Él sanó a todos los que vinieron a Él. Él sanó a todos. Dice la Biblia, sanó a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él. Ahora piensa esto y con esto termino esta noche. Si la enfermedad es la voluntad de Dios, si Dios enferma a la gente, entonces Jesús vino predicando en contra de la voluntad de Dios. Porque Él sanó a todos los que venían a Él. Imagínate si Dios los tenía enfermos para enseñarles lecciones, que aprendieran a ser humildes, y Jesús vino sanándolos, Jesús vino destruyendo la obra de Dios. No es lógico. No es lógico. Si Jesús sanó, es porque el Padre le dijo, sánalos. Porque Jesús dijo, yo no hago nada sino lo que oigo que el Padre me dice que haga. Él y el Padre estaban en armonía. Entonces, cuando yo estudio esto, cuando yo miro esto, yo tengo que llegar a la única conclusión aceptable. Número uno, la enfermedad no es de Dios. La enfermedad es causada por el pecado en la tierra, por Satanás. Es originada por el diablo. Y número dos, Dios quiere sanar. Dios está interesado en sanar. Dios está interesadísimo en sanar. Es la voluntad de Dios sanar a todos. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. De manera que tú y yo necesitamos tratar la enfermedad como tratamos el pecado. No acariciar el dolor, no acariciar la enfermedad, no acariciar, no, ay, es que estoy tan enfermo. No lo acaricies. Ay, pastor, pero es mi enfermedad. Ya tiene esta propiedad, es tuyo, yo sé. Pero de la misma manera que no aceptamos el pecado en nuestra vida, sino que lo rechazamos, así debemos tomar esa actitud hacia la enfermedad. En el mismo momento que sentimos que la enfermedad nos acecha, combatirla con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que no es la voluntad de Dios. Ahí lo dejamos hoy. Mañana, el martes siguiente continuamos porque tengo más que decir. Póngase de pie. Vamos a terminar dando gracias a Dios en esta noche por su palabra. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Oh, gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por esta lección tan preciosa. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, nos enseñas estas verdades que realmente la religión y la tradición han querido ocultar, han querido tapar. Pero, Señor, tu palabra es clara, tu palabra alumbra nuestro entendimiento. Y hoy, Señor, una vez más comprendemos que tu actitud hacia toda enfermedad en la raza humana es una actitud donde tú quieres sanar, donde tú quieres liberar al ser humano de toda opresión. En el nombre de Jesús, ayúdanos a comprender estas verdades.
Ayúdanos a que estas palabras penetren en nuestro corazón y puedan, Señor, traer transformación en nuestra mente y en nuestra vida. Para la gloria de tu nombre, Señor amado. Oh, en el nombre de Jesús.